Bueno, siendo las 7 de la tarde con 2 minutos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y quiero empezar diciendo que para nosotros es muy grato poder tenerlo a ustedes en este webinar. Realmente sean muy bienvenidos. Estamos muy felices hoy día de estar junto a ustedes porque este es un encuentro que hemos estado tratando de preparar hace mucho tiempo y lamentablemente no se nos había dado hasta hoy día. Y estamos seguros que va a ser de mucha utilidad porque es para quienes buscamos siempre nuevas y mejores oportunidades de negocios, de emprendimiento y de una apertura en Estados Unidos. Hoy tenemos, les digo, un gran programa y con mejores invitados que ustedes ya han podido visualizar que están en pantalla, pero los voy a presentar. Porque realmente para mí es un orgullo poder tenerlo en pantalla, poder compartir su experiencia, su profesionalismo y qué poder decir. Ellos son personas que llevan muchos años ya en Estados Unidos radicados, son profesionales de conectada trayectoria. Ella es Mercedes Flaya Martínez, gran periodista argentina, con una gran trayectoria como corresponsal y como presentadora de noticias en Argentina. Por no decirlo tal, y quiero referirme al gran premio que recibió como el premio Martín Fierro como la mejor presentadora de noticias en los años 80, 90, 2000, y que la verdad es que desde un tiempo a esta parte, desde el año 2012, ella lleva radicada en Estados Unidos. En el 2016 ella lleva su residencia netamente a Estados Unidos y que eso le permite, gracias a su carrera, poder tener la residencia definitiva, poder emprender en Estados Unidos con una licenciatura en bienes raíces en el estado de Florida. De verdad que eso le permitió a ella dedicarse de lleno a los negocios inmobiliarios y al asesoramiento de inversiones internacionales en una compañía de Interstratch, Realty Corp y Investment DTW Real Estate junto al broker internacional Eduardo Pérez Oribe, con quien tienen de verdad una oficina en Detroit, en Estados Unidos, y en Miami, que nos permiten hoy día hacer una conexión directa en atención de clientes. De verdad que son personas que son muy cercanas. Ellos nos van a guiar y ayudar tanto desde la etapa cero hasta la culmine de nuestros negocios que queremos desarrollar. A este gran equipo también se suma a quien vemos en pantalla, don Omar Fajardo, también periodista argentino con gran trayectoria como presentador y corresponsal de noticias de TLF y CNN Internacional. Y hoy también licenciado en bienes raíces en el estado de Florida. La verdad es que ambos dos son un ejemplo de emprendimiento y que nosotros nos sentimos realmente orgullosos de poder compartir hoy día esta pantalla, y de verdad lo digo en forma muy personal y me salgo del protocolo para decir esto, pero de verdad que estoy muy emocionado de poder compartir y de disfrutar de la experiencia de cada uno de ustedes, como se los decía anteriormente fuera de pantalla, de la experiencia y del conocimiento que ustedes manejan. Para nosotros acá en Chile, y tener esta comunicación directa a ustedes a nivel en forma online, es desde el más alto nivel que podamos lograr. Esperamos estar a la altura para poder seguir desarrollando negocios con ustedes y darles las gracias por esta alianza que ya empezamos a compartir en conjunto. Las pantallas y después de esa presentación son de ustedes. Muchas gracias nuevamente y es un honor poder estar hoy presentándolo. Muchísimas gracias, José Luis. Un gusto conocerte y bueno, te conocimos seguramente a través de los webinars o las conferencias que empezamos a dar con Eduardo Pérez Oribe, con Omar Fajardo, desde hace ya mucho tiempo, que están todas en YouTube, por si alguien las quiere ver, y así fue como José Luis nos conoció y nos contactó y empezamos esta relación desde hace ya algún tiempo. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, contarles que tanto Omar como yo somos periodistas emigrados y reinventados, que tal vez uno nunca deja de ser periodista, pero puede sumar otras habilidades y descubrir otras actividades que lo apasionan. Y es el caso de Omar y mío. En mi caso, yo empecé a hacer negocios inmobiliarios desde muy joven en Argentina y me fue muy bien. Entonces dije, oh, si me va bien en un país tan complicado, qué bien me iría en un país donde te la hacen fácil.
Y Estados Unidos es un país que te lo hace fácil, porque tiene un sistema que funciona, porque tiene una economía estable, porque tiene reglas de juego claras, todo lo que en nuestros países a veces no tenemos, y lo encontramos acá. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos hace 10 años, si bien vine con una visa vinculada con mi carrera como periodista, una visa que se llama Habilidades Extraordinarias o la visa de talento, es la misma visa con la que vino Omar. Estados Unidos le abre la puerta a aquellos profesionales destacados en su profesión. Es un país que no expulsa, sino que alienta que llegue gente a aportar cosas positivas. Y bueno, aquí llegamos con esa visa y poco a poco nos fuimos metiendo en el mundo del real estate hasta que pudimos estudiar, dar exámenes y obtener nuestra licencia en el estado de la Florida. Y esto es muy importante de aclarar porque aquí para vender propiedades o hacer negocios inmobiliarios es indispensable tener licencia. No tenerla es un delito. Y por eso hacemos hincapié en esto, porque acá se cumple a rajatabla la ley y esto protege mucho al cliente, sobre todo al cliente extranjero que llega a este país sin conocer a lo mejor cómo funcionan las cosas, y por eso es importante que se lo contemos, se lo expliquemos con lujo de detalles. Y ahora, bueno, le cedo el micrófono a mi compañero de aventuras, colega periodista, colega inmobiliario, Omar Fajardo. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, un saludo, José Luis. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un placer poder participar y buenas tardes también a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Mercedes hizo una síntesis perfecta, es decir, yo no necesito agregar mucho más porque detalló minuciosamente nuestro proceso. Ella es una adelantada, yo de alguna manera también recibí una gran inspiración de ella como colega, como amiga, como profesional que me llevó a seguir sus pasos, porque Mercedes hace más años que yo que ha llegado aquí a este país, como decía ella, emigrados y reinventados, y me pareció muy interesante ese aspecto que Mercedes reseñó, que Mercedes detalló, que tiene que ver con la capacidad de emprender negocios, y con José Luis estábamos hablando fuera de cámara antes de comenzar esta charla, y que tiene que ver con esta capacidad de reinventarse, porque en el mundo de los negocios y en el real estate también es necesario que nuestros clientes, que los inversores tomen contacto con esa capacidad de emprender nuevas acciones en su vida, más allá incluso de las fronteras de su país. Y en esto tiene que ver un poco, ¿no? Es en educarse, es en informarse, como decía Mercedes, trabajar en este caso, si es específicamente en el rubro de real estate, con gente profesional, preparada, como ella dijo, licenciados. Aquí es imposible hacer negocios en el mundo de real estate si uno no tiene licencia en cada estado de Estados Unidos. Nuestro broker, Eduardo Pérez Oribe, es licenciado no solamente en el estado de la Florida, sino también en el estado de Michigan. Por eso pueden, y ustedes también pueden abarcar un espectro mucho más importante para obviamente hacer negocios más allá de las fronteras de nuestro estado. Son elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para iniciar cualquier negocio en el gran país de las oportunidades, que sigue siendo un mercado sumamente interesante para invertir, para aquellos que quieren seguir invirtiendo y para aquellos que se animen por primera vez a hacer algo, como les decía, fuera de sus fronteras. Aquí estamos, es un placer de mi parte poder ayudarlos, informarlos, asesorarlos, comunicarles nuestra experiencia y emprender un viaje juntos, porque en realidad hacer una inversión es emprender juntos un viaje con muchísimas satisfacciones, por lo menos en lo que yo he vivido en los últimos tiempos desde que he llegado a esta tierra. Tanto Omar y yo trabajamos con Eduardo Pérez Oribe ya hace mucho tiempo. Eduardo es nuestro broker, y lo importante que hemos aprendido de él es que al cliente hay que darle un asesoramiento integral. No es solamente te muestro propiedades, te vendo y después si te he visto no me acuerdo. Porque hay mucha gente que hace eso.
El asesoramiento integral y el acompañamiento al inversor debe ser desde la A a la Z. Es el antes y es el después de la compra de la propiedad. Nosotros en nuestras charlas difícilmente ofrezcamos propiedades, porque eso viene después. Lo primero es lo primero, aprender cómo se hace una inversión o cómo se hace un negocio, siendo extranjero en los Estados Unidos, porque les aseguro que es totalmente distinto a nuestros países. Es mucho más sencillo. El estado de la Florida, que es donde nosotros vivimos, es el estado que más ha crecido en los últimos tiempos en este país. Es un estado próspero. ¿Y por qué? ¿Cuál es el secreto de la Florida? Que está abierto con su política a atraer a inversores extranjeros. En pocas palabras, lo hace fácil. Es un estado amigable para los negocios. Y es el estado con más registración de empresas y de sociedades en los Estados Unidos. Y a eso voy. Vamos a empezar hablando, si les parece, de lo primero que tienen que saber como posibles o futuros inversores en Estados Unidos. Cualquier actividad comercial hay que hacerla a través de una compañía o LLC. Así se llama. Tal vez en Argentina se llama SRL, no sé cómo se llama en Chile, pero el concepto es más o menos el mismo. La única diferencia que una SRL en Argentina es para solo un fin comercial. Uno registra una SRL para poner un restaurante y solo puede tener ese restaurante. Bueno, aquí en la Florida, cuando alguien registra una LLC, no es para un fin, es para todo fin no prohibido por la ley. Así dice la ley. Para cualquier fin comercial. Y esto es muy importante, porque usted con su LLC, si no compra propiedades, a lo mejor puede comprar un negocio, o a lo mejor puede importar o exportar, o a lo mejor puede comprar una franquicia para hacer su visa de inversión y emigrar a Estados Unidos. Con la LLC se puede hacer cualquier actividad comercial. Y esta es la figura indispensable para cualquier extranjero. Nunca hay que hacer nada en Estados Unidos, siendo extranjero, a nombre personal. ¿Y por qué no hay que hacerlo? Porque a nombre personal se corren riesgos. Por ejemplo, el impuesto a la herencia. Cualquier actividad que hace un extranjero a nombre personal, si a ese extranjero inversor le pasa algo, sus herederos van a tener que pagar el 40% de impuesto a la herencia, de lo que tengan, del negocio, del dinero que tengan en la cuenta del banco, del departamento que se compraron, de lo que sea. Entonces, esto ya es un problema que se evita con la LLC. Con la LLC no hay impuesto a la herencia porque no hay herederos. Hay personas a quienes uno les deja las acciones endosadas. Después vamos a profundizar sobre eso si les parece. Otro tema muy importante de la LLC es que es obligatorio tener un manager y el manager tiene que ser una persona local. El manager es como el gerente de la compañía y ese manager es quien, entre otras actividades, puede ir al banco a abrir la cuenta de banco. Y esto es realmente muy práctico, porque hoy un extranjero viene a Estados Unidos y va a un banco a abrir una cuenta y no puede abrir una cuenta de banco. No están abriendo cuentas a nombre personal extranjeros. Solamente están abriendo cuentas a nombre de LLC. ¿Y quién es la persona que abre la cuenta en el banco? El manager. Ese manager es el único que figura en los registros públicos. Acá en Estados Unidos todo es registro público, todo es transparente. La LLC está en un registro público. Usted pone el nombre de su compañía en Google y va a aparecer el registro de esa compañía. Pero la única persona que aparece registrada es el manager de la compañía, que es como un gerente. De esta manera, el dueño de la compañía queda fuera del registro público. Entonces, este sistema también ofrece el anonimato. Y ustedes dirán, ¿pero por qué quiero el anonimato? Bueno,
No sé en Chile, pero en Argentina mucha gente quiere tener anonimato en sus compañías en Estados Unidos. Ese es un tema para profundizar. Y el tercer punto de la LLC, que es muy importante para tener en cuenta, es el tema impositivo. ¿Por qué este esquema de compañía es tan ventajosa? Porque el IRS, que es el ente impositivo, no sé cómo se llama en Chile, en Argentina se llama AFIP, acá se llama IRS. El IRS presupone que una compañía va a tener pérdida los primeros años de funcionamiento. Y entonces, si tiene pérdida y no tiene ganancia, no paga impuesto a las ganancias. Y otra cosa importante es que todos los gastos que uno pueda imputar para el funcionamiento de la compañía, los puede enviar a su contador para cuando hace la presentación de impuestos, las pérdidas o los gastos las empate con las ganancias. Y de esta manera no hay impuesto a las ganancias porque no hay ganancia. Esto se puede llevar adelante a través de los años. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Un inversor compra una propiedad, un departamento. Hay que pintarlo, hay que cambiarle las cortinas, hay que cambiarle las luces. Bueno, ese inversor extranjero se tomó un avión porque vino a ver el departamento y me invitó a cenar, a mí que soy su realtor. Bueno, todo esto que les estoy contando son gastos. Se tomó un avión, vino a un hotel, me invitó a cenar, compró una propiedad, tuvo gastos de escritura o de cierre, como se dice acá. No tuvo gastos de comisión porque acá el que compra no paga comisión, pero sí tuvo gastos de pintura, le puso muebles al departamento, pero fue de Valparaíso a Santiago de Chile, se tomó un avión, y de Santiago de Chile, como se venía a Miami con un vuelo de Buenos Aires, se tomó otro vuelo a Buenos Aires y fue a Puerto Madero a comerse un asado y paró en un hotel del centro de Buenos Aires. Bueno, todo eso son gastos, gastos imputables a la compañía. Pero después de Miami se tomó un avión y se fue a Roma, porque en Roma puede haberse encontrado con clientes, con socios, con gente para hacer negocios en la Florida. Esos gastos también se pueden imputar. Se compró una computadora nueva, un teléfono celular. Son gastos que usa para su compañía. Les estoy dando ejemplos como para que entiendan que la LLC permite atribuir gastos que luego se van a empatar con las ganancias. ¿Y cuál sería la ganancia de ese departamento? Bueno, se lo alquilamos. Eso es una ganancia, porque ese departamento va generando una renta. Y el día de mañana, cuando ustedes vendan ese departamento, van a ganarle capitalización o plusvalía. Entonces, el contador va a tomar todos los gastos y las pérdidas de todos estos años y las va a poner para poder minimizar el pago de ganancias por lo que van a ganar al vender la propiedad. José Luis, ¿fui clara hasta ahora con la explicación de las ventajas de la LLC? ¿Sí? Sí, sí, súper clara. Incluso te quería comentar que me parece como muy beneficioso poder absorber los costos. Acá los que manejan un poco el costo del presupuesto a nivel más alto me van a poder entender. Son costos directos en la parte operacional, que son llamados costos indirectos en la operación o costos indirectos de fabricación, que acá vendrían siendo que hasta el gasto del minibús que tomaste, el transfer, están absorbidos, digamos, Totalmente. por el valor de la inversión que estabas haciendo. Y eso es sumamente importante porque te permite hacer una rebaja de impuestos que te va a ayudar a ti a poder netear, obviamente, la inversión y Exactamente. poder rentabilizar mucho más de lo que habías presupuestado. Creo Sí, el que no. contador también puede tomar la depreciación de la propiedad, que también se aplica en esta situación. A ver, todo esto es dentro de la ley, ¿no? Sí, por Es lo supuesto. que las herramientas legales permiten y los contadores hacen las cosas según la ley. Omar, me voy a enchufar la computadora antes que me quede sin batería, seguí vos. Sí. Omar, te puedo hacer Bueno, perdona, te dime. puedo hacer una pregunta. Sí. Dentro de este esquema de inversiones, partamos desde el punto de vista como emprendedor.
si yo formo esta sociedad y tengo ya un negocio, obviamente que tengo varias garantías ahí. Tengo el crédito hipotecario, ¿cierto? En el cual yo supongo que que van a hablar, pero al mismo tiempo, ¿qué factibilidad o qué beneficio hay para el inversor que no quiere tan solo invertir en una pura propiedad al momento de hacer esta real inversión, valga la redundancia, sino comprar una, dos o tres al mismo tiempo? ¿Existe ese funcionamiento? ¿Existe esa Bueno, aplicación? a ver, vamos por parte. En principio, cuando uno abre una compañía en Estados Unidos, una LLC que comienza a trabajar, esa LLC, si pretende tomar un crédito para hacer una inversión, va a necesitar tener un historial financiero. Es decir, si yo me presento al banco y le digo, esta es mi empresa, y comencé a trabajar con mi empresa hace un mes y pretendo sacar un crédito de $500.000, el banco me va a decir, señor, usted hace un mes que está trabajando con su empresa. Yo no puedo saber, usted no tiene operativa la empresa más que un mes, es decir, necesita un historial financiero en el que usted me demuestre que su empresa es rentable, que usted gana dinero con su empresa, entonces le voy a poder ofrecer un préstamo. Es muy probable que al principio, cuando obtengamos una empresa por primera vez, no tengamos historial hasta dentro de un tiempo. También va a depender el rubro en el que esté trabajando tu LLC, tu empresa, tu compañía. Es decir, si tu compañía tiene un solo apartamento con una renta que le deja $25.000 al año, bueno, el préstamo que podemos llegar a obtener va a ser un préstamo muy reducido. Tú lo sabes muy bien, José Luis, es decir, los bancos prestan de acuerdo a tu capacidad y solvencia económica, de pago. Entonces, como decía Mercedes, el hecho de obtener y sacar y armar una compañía para comprar, en este caso una propiedad o para iniciar un negocio, en principio tiene que ver con una cuestión impositiva, con una cuestión de protección legal. Tengamos en cuenta de que si nosotros, por ejemplo, compramos un apartamento bajo el paraguas de una sociedad, es decir, esa sociedad es la dueña del departamento, si sucediera algo que pusiera en riesgo nuestra inversión, va a responder la sociedad, no vamos a responder nosotros personalmente. Entonces, de alguna manera, nuestro patrimonio personal va a estar amparado bajo el paraguas de la sociedad. Ahora, si con esa sociedad nosotros queremos ampliar nuestro negocio y sacar préstamos, le vamos a tener que demostrar al banco que nuestra sociedad estuvo operativa al mínimo, al menos por 2 años, que es lo que los bancos aquí exigen, y tenemos que demostrar que esa compañía tuvo ingresos y tuvo ganancias. Porque si tuvo solamente pérdidas, el banco nos va a decir, señor, yo no le puedo prestar a una empresa que genera pérdidas. Es Ya decir, me pude conectar, ¿eh? Ya estoy. ok, perfecto. Operativa. Es una cuestión en ese caso de sentido. Es lo mismo que sucedería con un préstamo que uno quiere adquirir a nivel personal. Es decir, el banco, ¿qué hace? Mira nuestro historial, va a decir, ok, usted tiene un historial financiero sólido, puede pagar una cuota de su préstamo mensual, entonces yo le voy a prestar el dinero. Cuando las empresas comienzan, yo diría que el objetivo, por lo menos en real estate, en bienes raíces, no es específicamente el de obtener un crédito, sino sí, primero, como comentó Mercedes, es protegernos legalmente de cualquier inconveniente que pueda haber o cualquier riesgo legal que podamos tener y no tener que nosotros responder con nuestro patrimonio. Las ventajas impositivas, que son muchas, porque podemos deducir gastos, las ventajas hereditarias, es decir, no pagar el impuesto en el caso de que el titular de esa sociedad muera o fallezca, y los herederos tienen que abonar un impuesto que si no sería del 40%, y como decía Mercedes, en el caso de algunos clientes que no quieren en realidad estar expuestos públicamente como dueños de una compañía o como titulares de una inversión, en este caso gente que compra departamentos. Nosotros les podemos decir que yo le diría que más del 95% de nuestros clientes compra a través de sociedades. Aquí podemos hacer una diferencia. Si uno vive en Estados Unidos y quiere comprar una propiedad a su nombre, puede hacerlo. Esa propiedad, cuando está a nombre de uno, puede tener un beneficio
impositivo en lo que se llama property taxes. Por año va a haber un descuento en el property tax, en el impuesto a la propiedad. ¿Por qué? Porque uno la utiliza como residencia principal. En ese caso no lo podemos hacer a través de una sociedad, lo tenemos que hacer a nombre personal. Pero eso sucede en el caso de la gente que vive aquí. No es recomendable para cualquier persona que vive fuera de Estados Unidos hacer una compra de una propiedad o iniciar un negocio, como decía Mercedes, a nombre personal. Las desventajas serían muchísimas, las ventajas prácticamente nulas. Sí, para tener ese beneficio que explicaba Omar, se requiere tener residencia permanente, green card, o ser ciudadano americano. De todas maneras, hay mucha gente que igual su propiedad donde vive la pone a nombre de una compañía, porque también tiene ciertas ventajas, aunque no tiene ese descuento impositivo de la ciudad, tiene ventajas de todas estas que estamos hablando, de poder deducir gastos, de estar protegido, de poder dejar las acciones endosadas en favor de sus hijos sin que haya un impuesto a la herencia, ni problemas de herencia, ni testamento, ni sucesión, etcétera, etcétera. Las acciones de la LLC es lo que soluciona todo. A ver, hablamos de dejársela a los hijos, pero las acciones de una LLC uno las puede vender, se las puede ceder a un socio. Generalmente un matrimonio, cuando registra una sociedad, pone las acciones 50 y 50, ¿no? Pero después se divorcian y es muy fácil de separar las acciones. Uno le compra las acciones al otro, el otro le compra las acciones al otro, o yo puedo vender mi 50% de acciones a una tercera persona. Entonces, las acciones de la compañía son fácilmente endosables y transferibles. Y esto también es muy, muy interesante. Y con respecto a los préstamos, ya que estábamos hablando de préstamos, les comento algo muy importante. Hay préstamos para extranjeros. ¿Y cómo se califica para estos préstamos para extranjeros? Con el historial de su país. Entonces, usted tramita un préstamo aquí en Estados Unidos como extranjero y tiene que presentar las declaraciones de impuestos de su país donde vive, donde gana dinero. Y con eso puede sacar un préstamo. Hoy los préstamos están alrededor del 6,5%. Han subido las tasas. Antes estaban a un 4, 5. Ahora con la última subida de tasas, se subieron mucho las tasas para poder enfriar un poco la economía y este mercado, porque los precios subían porque la gente compraba frenéticamente propiedades. Mercedes, Entonces, sí. Perdón que te interrumpa. Antes No, que por se me favor. vaya, yo estuve leyendo un poco el mercado americano y no sé si está correcto o no, si esta es una fake news o realmente es así, pero el gobierno americano, a raíz de la gran inflación que nos padece a nivel mundial, han tomado medidas a través de su banco central, por decirlo así, de tener congelamiento de tasas casi cero, para poder incrementar la inversión y hacer que, digamos, los emprendimientos, los negocios tengan una mayor disponibilidad de circulante al momento de poder desarrollar estratégicamente sus negocios, que sirvan de apalancamiento tanto para nivel nacional como para extranjeros, sin dejar de ser que para el extranjero es mucho más fácil llegar a invertir con este tipo de tasa al estado de Florida o a los estados correspondientes. No sé si... Bueno, hoy es más fácil tramitar un préstamo no extranjero que para un local. Para un local, para un residente, para nosotros, para Omar o para mí, que somos ciudadanos americanos, nos piden un montón de requisitos para poder tramitar un préstamo. Tenemos que demostrar cuánto ganamos, que tenemos un empleo estable por 2 años, mostrar nuestros taxes, mostrar nuestra cuenta de banco, tener un crédito. Crédito se llama acá al récord de crédito, ¿no? Acá todos tenemos un récord de crédito según nuestras deudas y nuestros pagos. Tener un crédito muy bueno, o sea, se nos pide mucho más que a un extranjero. A un extranjero se le pide las cosas de su país y punto. Si los bancos que prestan consideran que ese extranjero gana lo suficiente como para poder pagar la cuota de lo que quiere comprar,
es muy sencillo. Yo estoy haciendo con muchos clientes argentinos un montón de préstamos para extranjeros. Y eso que tenemos la complejidad de los pesos versus los dólares, ¿no? Hoy un dólar vale 300 pesos argentinos. Entonces, a veces es muy difícil para un argentino calificar para un préstamo cuando gana en pesos, porque la diferencia es muy grande. Pero así todo, se están haciendo muchas operaciones con préstamo para extranjeros, teniendo en cuenta que la tasa del 6% no es tan mala. Y cuando hablabas de la gran inflación en Estados Unidos, bueno, la gran inflación es un 8% anual, que puede parecer mucho porque veníamos de un 1, de un 2%, pero claro, al lado de la Argentina, que tenemos un 100% de inflación anual, a nosotros nos parece un chiste, ¿no? Un 8%. Para Estados Unidos es mucho. Por eso han tomado medidas, primero, no seguir emitiendo. En la pandemia se emitió mucho dinero para poder inyectar dinero en la economía por la situación económica que generó la pandemia. Pero ahora ya no estamos en esa necesidad. Entonces, se contiene de esta manera, subiendo las tasas para que la gente no siga consumiendo tanto. Entonces, al subir las tasas, ya no me compro tantos autos, tantos barcos, tantas casas, y no me endeudo tanto con la tarjeta de crédito. De esa manera enfrían un poquito la economía, y al enfriarla, los precios nos siguen subiendo. Y la economía otra vez se ha estabilizado. El precio de la nafta volvió al precio de antes de la pandemia. Y la nafta o el combustible es el que define la inflación, básicamente, ¿no? Porque todo está relacionado con el combustible. Así que yo les diría que acá en Estados Unidos la cosa está muy, muy contenida y muy, muy bien. Igual insisten en hablar de la recesión, insisten con la recesión. Y acá me gustaría preguntarle a Omar, que es periodista de CNN también, que me cuente un poquito sobre esto del fantasma que agitan, ¿no? De la recesión y de la inflación, cuando en realidad nosotros en el día a día no lo estamos viendo. ¿Será porque vivimos en un estado muy rico y muy pujante, donde emigra gente de todas partes del mundo, incluso de Estados Unidos? Y ahora podríamos hablar, Omar, del fenómeno demográfico que tenemos aquí en la Florida, ¿no? Para entender un poco por qué Así es. Miami explota. Bueno, con respecto a lo que mencionabas de los fantasmas de la recesión, tenemos, Mercedes, también que convenir que aquí las cifras macroeconómicas que se manejan, los números, son muy diferentes a los que se manejan en nuestros países. Cuando se habla del descenso de los niveles de desempleo, cuando se habla de los puntos de inflación, de las tasas de interés, son números que mueven muy poquito la aguja de la macroeconomía de este país, ¿no? Y que no se sienten en la economía quizás cotidiana de manera tan contundente como se sienten estas políticas económicas en los países, por ejemplo, de Latinoamérica, que a veces provocan cimbronazos en la economía familiar. En Estados Unidos son procesos completamente distintos. Si estamos viendo recesión o no, en el mercado de bienes raíces en la Florida, yo les diría que por el momento la recesión es sumamente leve, porque es un mercado que, como se dice en la jerga del real estate aquí en Estados Unidos, sigue siendo muy caliente, muy hot, como se dice en inglés. ¿Qué significa? Que el número de transacciones sigue siendo muy alto y que por el momento seguimos teniendo muy bajo inventario. ¿Qué significa bajo inventario? Que hay pocas propiedades a la venta. Y ahora me voy a remontar al principio de cómo se generó este proceso de los últimos tiempos. Comienza la pandemia en el mundo, obviamente aquí en Estados Unidos, paraliza prácticamente la actividad económica y surge la posibilidad de mucha gente de, ante el encierro, poder trabajar de forma remota y no ir a las oficinas. ¿Qué sucedió? Sucedió entonces un cambio demográfico que vino a ser, como le llamamos en real estate, disruptivo. Se dio algo muy particular en el mercado inmobiliario en Estados Unidos y particularmente en el estado de la Florida y en el sur de la Florida. ¿Por qué? La gente empezó a huir prácticamente de las grandes ciudades,
confinados por la pandemia, a vivir dentro de sus casas, a tener que salir con una mascarilla todo el tiempo, en esos grandes conglomerados de cemento como las ciudades de Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, la gente comenzó a ir a definir su lugar de residencia en otros lugares. Y eligió el estado de la Florida, ¿por qué? El clima, la apertura visual de la ciudad, es una ciudad donde no hay grandes conglomerados de cementos, hay mar, hay un clima totalmente diferente. La pandemia en el estado de la Florida se vivió también de una manera un poco más relajada que en otras ciudades de Estados Unidos. Entonces comenzó a venir muchísima gente, desde Nueva York, desde San Francisco, desde Los Ángeles, y empezó a comprar propiedades. ¿Por qué? Bueno, hay otra cosa, Omar, que te estás olvidando, el tema impositivo. El tema impositivo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, ahí, a eso iba. Vendían sus propiedades en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, precios exorbitantes con respecto a lo que es aún los precios en el estado de la Florida, y aquí compraban dos, por lo que allá vendían uno. Comenzaron con las casas. Había momentos, y Mercedes y yo fuimos testigos porque nos tocó con varios clientes, era imposible conseguir una casa para un cliente, porque el procedimiento cotidiano de poner una oferta para querer ofertar un precio para una determinada casa se convirtió de un día para el otro en una subasta. Es decir, en vez de decirle al cliente, al vendedor, bueno, en vez de pagarte $500.000, mi cliente quiere pagarte $480.000, había que ser al revés. Había que ofrecerle más dinero para poder obtener la compra de esa casa. ¿A qué se debió eso? A toda esta cantidad de gente que vino de distintos lugares de Estados Unidos. Nos quedamos con muy poco inventario. ¿Qué significa? Nos quedamos con pocas propiedades para vender. En una economía de mercado, lo que escasea aumenta. Es como si 100 personas quisieran ir a una compañía que vende automóviles y solamente le quedan 10 automóviles. El dueño de la compañía va a decir, ok, yo se lo vendo al mejor postor, ¿usted cuánto paga? Y así sucedía con las casas y los departamentos en la época de la pandemia. ¿Qué sucedió? Obviamente ese nivel frenético de compra descendió, pero el mercado se ha quedado sin poder ofrecer demasiadas propiedades a la venta. ¿Qué sucede? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no construyen nuevas propiedades? El ritmo de construcción lamentablemente no pudo acompañar ese proceso tan ágil de adquisición de propiedades. Entonces quedó relegado, no solamente porque no pudo acompañarlo en cuestiones de tiempo, sino porque los precios de la construcción también aumentaron. Y hay un tercer factor muy importante, que es que en el sur de la Florida no hay mucha tierra para construir. Sobre todo en el área de Miami, en el condado de Miami-Dade, que abarca casi 30 ciudades, la tierra escasea, por lo tanto, no hay muchos espacios donde hacer nuevas construcciones. Entonces empezamos a desparramar un poquito más este mercado inmobiliario por el resto del estado de la Florida. ¿Qué sucede hoy día? Sigue muy activo. La pregunta de la mayoría de los inversores y de los clientes, ¿tengo que esperar a que los precios bajen? Porque han subido muchísimo. Yo les puedo asegurar que algunas propiedades en los alrededores de Miami han subido casi un 100% en los últimos dos años. Hay ejemplos de departamentos y casas que se están pagando el doble de lo que se pagaban antes de comenzar la pandemia. Muchos inversores dicen y se preguntan, ¿espero van a bajar los precios debido a este fantasma de la recesión? Yo me animo a decir que los precios no van a descender demasiado. ¿Por qué? Porque aquí estamos ante un fenómeno demográfico. Cada día viene más gente a vivir al sur de la Florida. No hay demasiadas propiedades para ofrecer. Entonces, la pregunta hacia ustedes, ¿cuál sería el motivo entonces? Porque las propiedades van a descender abruptamente de precio. No estamos ante una crisis financiera muy lejos, y te diría que remotamente lejos de lo que fue la crisis de las hipotecas del 2008. Los bancos están prácticamente en un, diría, estado muy cómodo financieramente. No tenemos motivos entonces para pensar que abruptamente los precios van a bajar. ¿Saben de qué manera podrían bajar? Si hay un éxodo masivo de personas que deciden irse de Miami a vivir a otros lados y ponen sus propiedades en venta. Entonces, obviamente, vamos a tener un inventario muy amplio
Y los vendedores van a estar desesperados por compradores. Y ahí vamos a poder entrar a jugar nosotros y decir, ok, yo no te pago lo que tú pides, te voy a pagar menos. Eso por el momento en la Florida no es un panorama visible en el corto y mediano plazo. Los precios siguen estando altos y creo que se van a mantener en una tendencia similar por un periodo de tiempo bastante aceptable. Y no solamente los precios de las propiedades, los alquileres han subido muchísimo, porque claro, mucha gente no ha venido a comprar, pero ha venido a alquilar. Entonces también es un mercado muy caliente de inquilinos y sobre todo habiendo tan poco inventario, no es siempre fácil conseguir que alquilar a un precio más o menos razonable, ¿no? Que no sea un disparate. Eso también es otra problemática que a veces se presenta, que está bueno para los inversores que tienen propiedades para alquilar, porque se aseguran que siempre la van a tener alquilada y a muy buen precio. Entonces la rentabilidad Mercedes, les da mucho mejor. Sí. bien, con respecto a eso quiero agregar lo siguiente. La pregunta de los inversores es, bueno, voy a tener que comprar una propiedad más cara, entonces mi rentabilidad va a bajar. La propiedad es más cara, pero la renta también es más cara. Por lo tanto, en muchos casos, la rentabilidad se sigue manteniendo en ciertos niveles aceptables. Hoy día una rentabilidad del 6% en Miami es una excelente rentabilidad, pero hay casos en los cuales la rentabilidad es mayor. Hay que estudiar caso por caso. Le puede pasar a una persona que adquiere una propiedad muy bien alquilada, muy bien ubicada, por un valor muy aceptable y que pueda pedir un alquiler bastante alto. Entonces su rentabilidad va a ser alta, obviamente en tanto y en cuanto que los gastos de esa propiedad no sean muy altos. Por eso ahí hablamos ya, tenemos que entrar en el terreno de hablar de casos específicos y de estudio personalizado para cada una de las inversiones. De forma genérica lo que podemos decir es que los precios aumentaron, pero como bien Mercedes menciona, las rentas aumentaron muchísimo también. Nosotros por lo general hacemos una especie de perfil del cliente, escuchándolo primero para saber qué es lo que quiere hacer, qué tipo de inversión quiere hacer. ¿Realmente quiere una inversión buscando rentabilidad o capitalización? ¿O busca una propiedad pensando en su futuro? Me voy a retirar, quiero disfrutar de la vida, quiero vivir la mitad del año en Miami, la mitad en mi país, quiero tener un lugar de vacaciones donde pasar unos meses por año junto a mi familia, o no, la verdad que si me voy de vacaciones a Miami me voy a un hotel, yo quiero pura rentabilidad, nos dicen a veces, ¿no? O quiero capitalizar, quiero tener una propiedad y dentro de 5 años, cuando haya subido mucho de precio, la vendo y salgo y busco otra inversión. Hay clientes mixtos, mitad y mitad, como digo yo, mitad uso de la propiedad, mitad alquiler, cuando no la uso. Y siempre tratamos de explicarle a los clientes que cuando se busca más rentabilidad, hay que invertir en los lugares que no están en la playa, en los lugares que no son turísticos. ¿Por qué? Porque ahí los gastos son más altos. Los gastos aquí los paga el dueño. Por más que ustedes tengan un hermoso departamento en la playa, el gasto de las expensas o mantenimiento del edificio y de los taxes, de los impuestos a la propiedad, los impuestos de la ciudad, los paga el dueño, no los paga el inquilino. Entonces, para que la rentabilidad les dé mejor, hay que tratar de buscar propiedades que no tengan tantos gastos. Y esas propiedades no siempre son los departamentos de lujo en la playa. Para ese esquema es mejor buscar una casa en los suburbios donde viva una familia. Esa casa tiene menos gastos y esa familia como inquilina es mucho más estable. ¿Por qué? Porque alquila esa casa fijándose en la escuela para los hijos y una vez que anota a los hijos en la escuela, difícilmente se mude. O sea, hay determinados esquemas que nosotros podemos analizar junto a los clientes para explicarles por qué conviene acá sí y acá no, según el objetivo que el cliente tenga con su inversión. Y acá yo veo que ya tenemos preguntas, Omar. Mirá, acá Paola nos pregunta, mi consulta es sobre la LLC. Dice, el gerente es un ciudadano de la Florida, ¿y en dónde queda el RRLL? Ahí me perdí. ¿O qué pasa con el dueño? ¿Compra a través de la empresa y el gerente es otro? ¿Cómo lo hace? Bueno, esto es muy sencillo.
El manager de la compañía hace las cosas que el dueño de la compañía le ordena. Hasta se puede confeccionar una especie de agreement o acuerdo para fijar las atribuciones del gerente. El manager de la compañía es quien abre la cuenta de banco, es el que puede resolver los problemas en el banco que tiene el cliente, que a lo mejor está en Chile o en Argentina y no puede tomarse un avión para venir a resolver los problemas personalmente. Bueno, para eso está el manager. El manager es el que puede firmar contratos. El manager es quien representa a los dueños de la compañía. Nosotros, cuando registramos una LLC de un cliente, ofrecemos todo un servicio que es la dirección, indispensable en la Florida para poder registrar la compañía, el agente registrado, que es la persona que está autorizada a recibir correspondencia oficial, el manager de la compañía, la tramitación del número fiscal en el IRS. La compañía tiene un número fiscal. Con ese número fiscal hace los impuestos una vez por año. Con ese número fiscal se puede abrir la cuenta del banco. El número fiscal es indispensable, se llama EIN. Nosotros nos dedicamos a tramitar ese número. También nos dedicamos a encargar el libro de acciones, que eso es muy importante. Es importante que el dueño de la compañía tenga las acciones en su poder. Bueno, todo esto es un servicio integral que nosotros le ofrecemos a los clientes extranjeros, un servicio indispensable para poder llevar adelante sus negocios aquí en la Florida. Y como les decía antes, la LLC no solamente les permite comprar propiedades, también les permite comprar negocios, que puede ser una franquicia, puede ser un negocio, puede ser venir a poner un negocio que ya tienen en su país de origen y lo quieren replicar aquí, puede ser que solamente quieran tener una LLC y una cuenta de banco porque van a facturar servicios y quieren cobrar su dinero en Estados Unidos. Atención con esto. Ahora hay mucha gente que trabaja online y trabaja para otros países. A lo mejor ustedes están en Chile, pero le dan servicios a empresas de otros países. Bueno, pueden facturar con su LLC y pueden recibir los pagos en su cuenta de la LLC y hacer los impuestos aquí, que es mucho más conveniente. Les aclaro todo esto porque no todos los clientes tienen el mismo objetivo, que es bienes raíces. A lo mejor están interesados en poner un negocio o facturar o tener una actividad comercial con sede en la Florida. Tener una empresa en la Florida les abre muchos mercados internacionales. Es como poner un pie en Estados Unidos con proyección internacional. Y esto lo hace realmente muy interesante. Mercedes, ¿Alguna preguntita? sí, muy interesante lo que Omar y tú nos exponen. Voy a ir un poquito atrás con respecto a lo que comentaban del valor de las propiedades. Bueno, siempre se ha dicho que después de cualquier tipo de crisis a nivel económica, social, a nivel de salud, después de esta pandemia, se dice que originalmente desde el punto de vista financiero no conviene obviamente vender tu propiedad, sí comprar. Por eso es la alta demanda de movimientos demográficos para buscar nuevas oportunidades tan solo de negocio, sino como para vivir. La inversión de capitalización y de rentabilización se va a medir netamente por esa oferta y por esa demanda que está establecida. Entonces, este efecto no es tan solo a lo mejor en Miami, ¿cierto? Sino en muchas partes de Latinoamérica está sucediendo. Y por ende, que todo el mundo dice que es como, y que yo encuentro que es una utopía, dice, es que la verdad hoy día está muy cara la inversión. Pero ¿por qué está cara la inversión si la rentabilidad y la capitalización del real estate es lo más seguro y se da en forma proporcional a lo que tú estás haciendo, al efecto que tú estás produciendo inmediatamente al hacer esta actividad económica? Si tú te mides que el valor de la inversión va a ser 1 y la encontraste que después va a ser 2, vas a medir proporcionalmente que ese 2 sea en el tiempo equitativo a la inversión.
Y eso te lo genera el retorno de la inversión y el cap rate, que el cap rate es la rentabilidad anual de la inversión. Si nosotros comparamos hoy día un fondo de inversión de intereses a nivel de banco o de cualquier institución financiera, tenlo por seguro que no nos va a dar el mismo nivel de la proporción de la rentabilidad anual de esa institución financiera, ni menos el valor de la inflación. Porque recuerda que para poder llegar a netear, digamos, esos valores de inversión, tenemos también que medir la inflación. Si la inflación dio anualmente un 10%, por decir algo, nuestra inversión debería ser sobre el 10% de retorno anual. Y la única que da ese retorno es la inversión de real estate. Bueno, dicho eso y argumentando lo anterior, con lo que tú estabas diciendo de la inversión en Estados Unidos de cualquier emprendimiento, es notable decir que hoy día a través de los servicios online podemos manejar dirección tributaria, una dirección comercial, que no necesariamente podemos estar en nuestro país de origen para poder hacer negocio. Podemos estar en cualquier parte y nuestro negocio sigue funcionando de la misma forma. Eso nos da a decir que la logística, las importaciones, las exportaciones o cualquier otro servicio de esa índole sea rentable hoy día porque nuestros costos fijos se ven sumamente friccionados y se ven bajados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a tener que tener una gran infraestructura pagando una mensualidad para poder desarrollar un negocio que esté en origen en Estados Unidos, sino más bien sea muy flexible, a muy bajo costo y con una mayor disposición. Entonces creo que el negocio hoy día, para llevarlo a los mercados de Florida y Detroit, es sumamente atractivo desde el punto de vista del inversor, porque nos da un abanico de oportunidades. Sí, además la tecnología, José Luis, hoy nos permite hacer cosas que antes no se nos hubiese ocurrido hacer de esa manera, ¿no? Sí. Antes un cliente para decidirse a comprar una propiedad tenía que viajar, verla, pensarlo, analizarlo. Y eso ya ahora es poco posible. Primero porque el dinamismo del mercado inmobiliario acá no te da tiempo de pensar mucho. Hoy viste una propiedad, hoy tenés que poner un contrato, porque si no, mañana ya la vendieron. Acá las propiedades se venden en 24, en 48 horas. Es un mercado realmente muy dinámico. Y ojo que no tiene que, disculpa, y ojo que no Sí. tiene que ver, y tal, aquí tomo las palabras de Omar, no tiene que ver con el factor inflacionario. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la Hay mucha disposición. demanda de propiedades, Exacto. porque también el refugio en ladrillos es el más conservador y es el más seguro. En momentos de inestabilidad en el mundo, no hay nada mejor que invertir en ladrillos. Entonces, Claramente. invertir en ladrillos en el estado más próspero de Estados Unidos, que es la Florida, con el mejor sistema impositivo, en la potencia número 1 del mundo, con la economía más estable, a pesar de todo lo que se dice, con moneda fuerte, como se dice, ¿no? Ahora se habla de moneda fuerte. Bueno, Sí. claro, ¿cómo no va a ser fuerte el dólar si está más fuerte que el euro? Sin duda, cualquier inversión que uno tenga en dólares es la mejor inversión que puede tener. No, pero me refería al tema de la tecnología, porque en la pandemia, los que nos dedicamos a esta actividad nos asustamos mucho. ¿Cómo hacemos ahora para vender propiedades con toda la gente encerrada? Acá en la Florida no estábamos encerrados, la verdad que acá se vivió la cosa con mucha libertad, ¿no? Es una cuestión también ideológica. Cada estado tiene un gobierno con una ideología diferente y podemos decir que los demócratas tuvieron una actitud más cerrada, mientras que los republicanos tuvieron una actitud más abierta. Acá no se paró de trabajar, ni de construir, ni de nada. Llegabas a Miami y te vacunaban cuando bajabas del avión en el aeropuerto, y te vacunaban en la playa, y te vacunaban en el shopping mall. Y decían a los turistas, vengan que nosotros los vacunamos. O sea, hubo una apertura hacia el mundo, mientras que el mundo se cerraba, la Florida se abría. Todo esto que ha pasado no es casualidad, fue una política decidida, muy inteligente. Entonces, al principio nos asustamos y después nos dimos cuenta que acá el engranaje seguía funcionando y que nosotros podíamos seguir vendiendo propiedades por Zoom. Aparece este sistema de Zoom maravilloso y empezamos a dar conferencias y charlas,
Y claro, los clientes que estaban encerrados en sus casas, en sus países, nos veían, nos llamaban y nos compraban por teléfono propiedades. ¿Por qué? Porque la posibilidad de registrar una LLC a distancia y abrir una cuenta de banco a distancia sin tener que viajar era la herramienta necesaria para resolver el problema. ¿Y cómo mostrábamos propiedades? Con el teléfono, con el celular, video, un video en vivo, le mostrábamos la propiedad al cliente y el cliente le gustaba, no le gustaba, la compraba, ofertaba y tenía todo el tiempo del mundo para dedicarse porque estaba encerrado en su casa con la computadora y no tenía más que trabajar con la computadora, con el WhatsApp y decirnos comprá, vendé, comprá, vendé, comprá, vendé. A través de este nuevo sistema que se fue instalando sin querer, sin buscarlo, llegó para quedarse. Hoy en día seguimos trabajando de esta manera, a pesar de que los clientes hoy pueden tomarse un avión con total libertad y venir a Estados Unidos. Sin embargo, muchos optan por no hacerlo de esa manera. No necesariamente tienen que viajar, o no necesariamente tienen que viajar para abrir su compañía o para abrir su cuenta de banco. Esto achica costos, achica tiempo, facilita las cosas, sobre todo cuando nosotros estamos brindando ese servicio que lo hace mucho más dinámico y práctico. Por supuesto, siempre va a estar el cliente que diga, no, yo quiero ver lo que voy a comprar. Bueno, perfecto, aquí te esperamos. Te llevamos de recorrida a ver las propiedades que te gusten, pero decidite pronto. Decidí pronto que vas a comprar porque si no metemos la oferta ya, se vende. Esta es una realidad que tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Y los préstamos también se tramitan rápido. Esto es un mercado dinámico en todo sentido. Desde registrar la LLC, abrir la cuenta de banco, que puede llevar 2 semanas máximo, se envían los fondos. Una vez que están los fondos en la cuenta depositados, ahí podemos salir a ver propiedades. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque en el 90% de los casos, para mostrarnos una propiedad, nos piden prueba de fondos. Ningún realtor pierde el tiempo en mostrar una propiedad si no está calificado el comprador con el dinero disponible. No me muestran la propiedad si no hay un preaprobación de préstamo. Si no existe la preaprobación del préstamo o si no existen los fondos en el banco para comprar cash, la mayoría de las propiedades no se pueden ni siquiera visitar. Les cuento todo esto porque es una manera de trabajar totalmente distinta a la de nuestros países. Este es un mercado tan dinámico, tan caliente, tan rápido, tan ágil, que tenemos que estar a la altura del ritmo que nos imponen. Por eso es muy importante primero armar la estructura y después recién salir a buscar qué comprar. Y ese es el asesoramiento que nosotros le damos a los clientes completo. Y después, bueno, viene la postventa, que también hay que tenerla muy en cuenta, que es la administración de las propiedades. De nada sirve que les arme la estructura, les venda la propiedad si después no se las voy a alquilar y no se las voy a administrar. Este es un servicio que también brindamos en nuestra compañía, indispensable para un inversor extranjero. ¿Algo más que me haya olvidado, Omar? José Luis, ¿alguna pregunta? Bueno, a ver, ahí el panorama es amplio, es algo que hablamos incluso con José Luis antes de comenzar esto, es decir, todos los días vamos a aprender cosas nuevas de este mercado, pero las bases de alguna manera están sentadas, como muy bien las explicó Mercedes. Es imposible empezar a hacer una inversión en Miami si no se dan esos primeros pasos necesarios. Repetimos, tener una compañía, abrir una compañía en el estado de la Florida, puede ser también el estado de Delaware, que es otro estado amigable con las compañías, pero recomendamos hacerlo aquí en el estado de la Florida. Luego abrir la cuenta de banco y enviar los fondos para luego comenzar a buscar esa propiedad. Como decía Mercedes, hoy día ni siquiera hace falta que ustedes viajen. Yo hace muy poco cerré una operación con una clienta que hace 7 años que no viene a Miami. Compró un departamento en Miami,
hizo el cierre de la operación desde Argentina, en este caso, sin moverse de su casa prácticamente, y aún no ha venido todavía a Miami. Es decir, tiene su inquilino, cobra su renta todos los meses y no ha conocido personalmente la propiedad, la conoció por fotos, a través de un video. Hoy día todos los trámites se hacen online. Es más, a diferencia de, no sé si en Chile es exactamente así, pero en Argentina, por ejemplo, cuando uno compra una propiedad o vende una propiedad, tiene que firmar en la persona, oficina del notario, en claro. persona, es la transacción. Aquí cuando se compra una propiedad no es necesario firmar nada, solamente lo que le va a hacer firmar el abogado que está a cargo del cierre de la transacción, que no son notarios como el caso de nuestros países, son abogados, es un documento que se llama HUD, que es un desglose de los gastos del vendedor y del comprador. Cuando uno chequea que sus gastos, que todo, que el dinero que envió la cuenta está ok, que está pagando ese precio por la propiedad, que los impuestos, el prorrateo y el alquiler están todos muy bien detallados ahí, firma ese documento y es todo lo que tiene que hacer para la compra de la propiedad. A diferencia del vendedor, que sí tiene que firmar, obviamente, el documento de venta de su propiedad. Pero hoy día incluso se hace con notarizaciones online. Acabo de hacer un cierre la semana pasada de una propiedad y el vendedor estaba en otro país, no estaba aquí. Y firmó sus documentos a través de una notarización online, que ahora se hace por Zoom también, con un notario en el país donde se encuentra la persona, y el abogado de títulos, que es el que cierra la operación aquí. Es decir, que la tecnología afortunadamente nos ha ayudado muchísimo a que este tipo de operaciones puedan seguir haciéndose, incluso ahora, de forma mucho más sencilla que antes. Y además tenemos el instrumento de la firma electrónica, que la También. verdad nos ha facilitado mucho las cosas también, sobre todo para firmar los contratos de oferta. Cuando uno quiere comprar una propiedad, lo primero que tiene que hacer es presentar una oferta por escrito, y es un contrato que tiene 12 páginas. Y fácilmente se firma con el teléfono, con el DocuSign. El cliente puede firmarlo hasta en su celular, caminando por la calle, puede firmar su contrato de compra. Así que tenemos todas las herramientas necesarias como para poder hacer muy ágil nuestra actividad de real estate. Mercedes, es importante también decir, educar a los clientes, informarle a las personas, como lo decíamos al principio de nuestra charla, que lo que estamos brindando ahora nosotros son generalidades del negocio, es decir, obviamente son datos muy importantes para comenzar una inversión, pero luego el proceso de compra de un apartamento, de una inversión de tierra o comercial en real estate, es un proceso mucho más detallado en el cual uno, codo a codo, como decimos en Argentina, con su cliente, todos los días está en comunicación y donde vamos a empezar a ver aspectos mucho más detallados de la inversión, ¿no? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con cuánto dinero? ¿Conviene esto? ¿No conviene el otro? Y vamos a empezar a ver y a desglosar muchísima más información que hoy día no vale la pena hacerlo. ¿Saben por qué? Porque eso va a surgir de acuerdo a cada inversión individual que se quiera hacer. Cada apartamento, cada casa, cada terreno, cada centro comercial donde uno quiera comprar, tiene sus propias reglas de juego. Porque, es decir, cada elemento de esa inversión va a modificar, obviamente, el panorama general y el resultado de la inversión de cada uno. Así que el proceso es muy interesante. Es excitante, como decimos aquí, porque en realidad cuando uno está haciendo una inversión, incluso entran a jugar cuestiones emocionales, y en eso, bueno, es un placer poder acompañarlos, ¿no? Porque uno disfruta también cuando su cliente va avanzando en este proceso de animarse a saltar la frontera y hacer inversiones en otro país. Bueno, y algo que quería agregar es que no solamente acompañamos al cliente en inversión, sino también en el proceso de emigración, de relocalización. No solamente lo ayudamos y lo ponemos en contacto con abogados de migraciones, concretamente que puedan hacerle los papeles. También tenemos especialistas en franquicias, que a veces para la visa de inversión es necesario comprar una franquicia.
Esa es la manera más habitual por la cual una persona, una familia puede emigrar a los Estados Unidos con una visa de inversión. Y también eso es importante para tener en cuenta, ¿no? Porque es todo un proceso que hay que hacerlo paso a paso, que incluye buscar la escuela para los hijos, buscar el barrio donde vivir, que a la familia le guste más según su estilo de vida. Eh, Nos ha tocado hasta de buscar universidades para los hijos de los que migraban. Bueno, acompañarlos en todo ese proceso con el contador, con el abogado de migraciones, para poder llevar adelante su proyecto o su objetivo. Eh, Nosotros, bueno, esto lo estamos viviendo mucho y muy a menudo con compatriotas nuestros, argentinos, que están emigrando masivamente. Entonces tenemos todos los días consultas. Yo no sé si en Chile pasa algo parecido, no creo que tanta gente esté migrando, pero ya saben, es un servicio que también podemos ofrecerles, ¿no? Ayudarlos con ese proceso. Aunque la visa de inversor no los obliga a vivir en Estados Unidos. Ustedes pueden ir y venir, vivir un año, vivir dentro del año un tiempo y un tiempo. No tienen ningún condicionamiento de quedarse permanente en Estados Unidos. Hay mucha gente que tiene visa de inversión para tener la libertad de quedarse todo lo que quieran en Estados Unidos, no atados por la visa de turismo, y muchos van y vienen. O sí, hay otros que no, que prefieren mudarse con su familia a Estados Unidos porque los hijos quieren estudiar por lo general aquí y bueno, toman esa decisión, ¿no? Así que cualquier consulta estamos abiertos a ese rubro también. Mercedes, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Que yo creo que hoy aquí, para la gente que hoy día nos está escuchando y la gente que va a revisar posteriormente nuestra grabación y los servicios que vamos a empezar a prestar, ¿desde qué valor, desde qué inversión puede aperturar un emprendedor en Estados Unidos, haciéndolo de forma online, ¿cierto? Con una dirección tributaria, una dirección comercial, como lo que anteriormente habíamos manifestado? ¿Desde qué monto podríamos ya empezar a trabajar? Para registrar la LLC. O no sé, si yo quiero emprender con un negocio, quiero obviamente primero aperturar una dirección comercial, una dirección Uh-huh. tributaria, voy a tener mi oficina, ¿cierto? Mi oficina virtual que la puedo ocupar tanto si es que yo voy, digamos, a hacer negocio Uh-huh. a Florida, Estados Unidos, o digamos que si yo simplemente quiero tener la dirección para poder transitar mis mercaderías, ¿cierto? ¿Desde desde qué ingresos, desde qué monto podríamos hablar? ¿Desde $1.000, $500, Bueno, $1.500? eso tendríamos que ver según la actividad de la empresa y la magnitud de la empresa y del emprendimiento, ¿no? Ujú. Tendríamos que evaluarlo caso a caso. Yo pensé que me ibas a preguntar qué monto es necesario para tramitar la visa de inversión. Sí, lo que Pensé pasa es que iba que venía por ahí la pregunta. después te iba a preguntar sobre eso, porque quería pavimentar el camino, digamos, para llegar a esa pregunta, Bueno, porque justamente no hay un monto fijado por migraciones mínimo. Es por plan de negocios. Migraciones habla de una inversión sustancial que permita llevar adelante un negocio. Lo que sí exigen para la visa de inversión es que el negocio tenga por lo menos 2 empleados locales. Hay que generar 2 puestos de trabajo. Pero el monto de inversión para el negocio no hay un monto determinado. Inclusive hay franquicias que se venden. Cuando hablo de franquicias, hablo de empresas americanas que venden franquicias, que es la manera más fácil de obtener una visa de inversión. ¿Por qué? Porque para migraciones es más seguro que un extranjero compre una franquicia de una empresa americana a que ponga su propio negocio. Es más seguro porque el máster franquicia le arma el negocio a esa persona, le explica el know-how, lo asiste en los primeros meses del negocio. Es como un negocio con red, la franquicia. Y hay franquicias de $150.000. No estamos hablando de montos muy exorbitantes. Hay más de 3.000 franquicias en venta aquí en Estados Unidos que se pueden comprar.
Y les diría que van desde los $150.000 para arriba. O sea que no es tan difícil acceder a hacer una visa de inversión y a tener una franquicia. Dime una pregunta. El otro día conversábamos y tú me decías que había un ejemplo claro de inversión de compra de negocios, por ejemplo, de una peluquería. Sí, Coméntame, justamente. por favor, Sí. coméntame, que me encontré maravilloso eso, porque Sí, hoy mm, justamente fui a mostrar la peluquería a una clienta interesada en comprarla y por esa peluquería que tiene ya 40 años de trayectoria y de clientela de toda la vida, por ejemplo, la venden el fondo de comercio en $300.000. Y con $300.000 uno se compra un negocio, una peluquería, con toda su clientela y con todo su equipamiento funcionando y facturando todos los meses un monto de dinero que permite que Migraciones te dé la visa de inversión. Y además tienen 2 empleados. Los demás peinadores que están allí, como no son empleados, van a porcentaje. Entonces, no es necesario tener muchos empleados. Ya con 2 empleados es suficiente para tener funcionando la peluquería. Y esa peluquería tiene manicura, pedicura, personas que hacen depilación, o sea, tiene un sinnúmero de actividades comerciales adentro de la peluquería que la hace aún mucho más rentable. Y justamente hoy estuve mostrando esa peluquería a una clienta que quiere hacer su visa de inversión, que es peluquera en su país y que su sueño es tener una peluquería aquí en Miami. Así que le cerraba divinamente, ¿no? Este negocio. dime, ¿y cuánto es la renta anual en porcentaje? ¿El porcentaje de renta anual de ese negocio? Aprox. Bueno, todavía estamos analizando los papeles Ya. para ver la facturación y la declaración impositiva de la peluquería. Como acá todo es tan transparente, es todo información pública, entonces una vez que uno mira las declaraciones de impuestos ya sabe exactamente cuánto gana la peluquería, cuánto gasta la peluquería y cuánto le queda de ganancia en definitiva, ¿no? Así que ahora empezaba ese proceso, ver todo el papeleo con el contador y empezar a hablar con la abogada de migraciones, mostrándole el negocio para que la abogada de migraciones arme la carpeta y arme el plan de negocios para presentarlo en migraciones y esa clienta pueda tener su visa de inversión y mudarse con su familia a los Estados Unidos. La visa de inversión incluye matrimonio e hijos menores de 21 años. Incluye a todo el grupo familiar. Y lo interesante de la visa de inversión es que el que hace la visa es cabeza de visa, solo puede trabajar en su negocio. Pero el esposo o la esposa del cabeza de visa tiene permiso de trabajo. Y con ese permiso de trabajo puede trabajar para otros. Entonces, te compras una peluquería porque eres peluquera, pero tu marido, que viene contigo en la visa de inversión, tiene permiso de trabajo y puede trabajar en Estados Unidos en cualquier otra compañía. Y los hijos menores de 21 años tienen estatus migratorio para poder estudiar su escuela, su secundaria, primaria y su universidad sin problemas. Y al mismo tiempo, ese mismo inversionista también puede comprar en forma paralela, supongo yo, invertir en esta peluquería y también invertir a lo mejor en un real estate que también le esté generando otra renta en forma paralela. Totalmente, claro, totalmente. Puede comprarse su casa para vivir. Recientemente le he vendido la casa a una familia de amigos argentinos que hicieron su visa de inversión comprando una franquicia de una empresa de reparaciones de propiedades. ¿Por qué? Porque él, el padre de familia, en Argentina, se dedicaba a la construcción. Entonces, prefirió comprar una franquicia de una empresa del mismo rubro que él maneja. Claro, era el negocio prácticamente redondo. ¿Por qué? Perfecto, Porque él entraba directamente a trabajar en la mano de obra exigente, digamos, que hoy día se necesitan en Florida o en Estados Unidos, y iba a entrar con una demanda ya establecida, por lo tanto, él no iba a empezar de cero, sino ya iba a empezar con el negocio prácticamente en la curva arriba, ¿cierto? Donde le va a generar totalmente. rentabilidad y la posibilidad de invertir en otros negocios al mismo tiempo. Bueno, y esa empresa lo capacitó a él antes de que abra su local
de su franquicia lo capacitaron previamente. Cómo armar el local, cómo armar su negocio, cuántos empleados tiene que tener, cómo capacitarlos, entrenarlos. Bueno, ya tiene su negocio funcionando, ya tiene su visa aprobada, ya consiguieron colegio para el hijo y ya les vendió una casa donde se acaban de mudar. Primero buscaron el colegio, después la casa. Y al mismo tiempo yo creo que hicieron flipping, compraron una casa muy bajo costo y flipearon, Exactamente. ¿cierto? Les La conseguí remodelaron y una la casa, vendieron. les conseguí una casa a buen precio, que les gustaba, que estaba cerca de la escuela del hijo, la están arreglando, la están poniendo en valor, y ya están pensando en un par de años, cuando el chico termine la secundaria, ya no van a necesitar vivir ahí, van a poder mudarse. Entonces van a vender esa casa y le van a ganar capitalización, plusvalía, porque la van a vender mucho más de lo que la compraron. Y es más, la compraron con un préstamo. No pusieron todo el dinero que trajeron en la casa, pusieron el 50%. Les tramité un préstamo como extranjeros y pudieron comprar esa casa. Y esa, mira, y si tú te fijas, transversalmente, ellos aumentaron el valor del patrimonio y aumentaron el valor de patrimonio también a la generación de renta anual que ellos como inversionistas solamente pusieron el 50%. O sea, ellos están ganando sobre el 100% del valor, ¿cierto? Y están generando renta al mismo tiempo. Ese es el secreto de hacer negocios con la plata de otro, como dicen aquí en Estados Unidos. Exactamente. Apalancarse, Apalancarse. hacer dinero con el dinero que me prestan y no con el mío. Bueno, el principio del inversionista es, mientras menos invierta de mi dinero, tengo que trabajar con el dinero del otro y generar mi rentabilidad y mi capitalización al máximo de mi patrimonio. Esa es la fórmula de ecuación, digamos, por eso se dice que el real estate es una inversión, y la pregunta ¿es una ecuación o una fórmula? Y es ambas dos. Es emplear los conocimientos cualitativos y cuantitativos para llevar el patrimonio al más alto valor del ingreso. Así que Así es. qué bien, perfecto. No, son historias que uno cuenta como para ejemplificar y mostrar cómo es posible, cuántas cosas se pueden hacer. Y esa frase cliché de el país de las oportunidades. Y es cierto, este es un país de oportunidades. Está en uno saber aprovecharlas, está en uno saber usar el sistema en favor de uno. Este sistema está armado para que uno le vaya bien, no está armado para que le vaya mal. Entonces a veces uno viene con un chip de su país totalmente distinto y tiene que cambiar de chip cuando viene aquí. Tiene que entender que este es un país que no es casualidad que sea el país número uno, la economía número uno del mundo. No es casualidad. Tiene una filosofía, tiene una ideología, tiene una cultura, la cultura del trabajo, la cultura de premiar al que trabaja, al que se esfuerza, al que estudia. Este es un país de meritocracia, totalmente distinto a nuestro país, donde no está bien visto que te vaya bien, no está bien visto que te destaques, que seas talentoso, que trabajes mucho, que seas muy estudioso. Acá sí está bien visto. Y de hecho los jóvenes lo aprenden desde chicos y saben que si se esmeran van a estar becados en las universidades. Si uno estudia y se saca buenas notas, va a tener posibilidad de becas. Y este sistema está armado para eso. Aquí vienen a estudiar a las universidades chicos latinoamericanos porque se destacan en algo, porque son deportistas, porque son artistas. Y este país les abre las puertas. Esto mucha gente a veces no lo sabe, pero existen becas para estudiantes extranjeros con habilidades. Las universidades los reciben con los brazos abiertos porque quieren talento, quieren diversidad, quieren gente con otra cultura, con otras costumbres, que vengan a aportar a Estados Unidos justamente a este país que es un crisol de razas. Los latinos venimos avanzando de una manera impresionante en este país. Pero así como nos pasa a los latinos, pasa con gente de otras razas y de otras culturas y de otros lugares del planeta, ¿no? Así que bueno, bienvenidos todos aquí y estamos nosotros para ayudarlos en todo el proceso de inversión o de relocalización.
Bueno, elocuente lo que tú comentas en Mercedes. Yo quiero hacer un poquito de historia con a lo que ustedes un poco tú explicas. Si tú te sacas bien las cuentas hacia atrás y un poco más lo puede ratificar, los que hicieron crecer este país fueron los extranjeros que fueron a emprender desde el inicio, fueron a buscar una oportunidad. Si bien es cierto, una raza importante hoy día que es la que fabrica todo en el mundo son los chinos Ujú, llegaron a ayudar a hacer crecer a Estados Unidos y llegaron como emprendedores y como inmigrantes en los barcos, ujú. como muchas veces como polizontes. Y Sí, mucha de la gente que tuvo esa oportunidad de crecer y desarrollar y de ser emprendedor, valga la redundancia, y resiliente y, y constante en su objetivo, es la gente que triunfó. El ejemplo claro, y no quiero ser mm, aquí mesolero con ustedes, pero ustedes son un ejemplo empírico de lo que es la resiliencia. De verdad, siendo personas con altos conocimientos y siendo personas muy conocidas y muy profesionales en sus países, como son periodistas conocidos, con premiados y que los conocen absolutamente en toda Latinoamérica, eh, aún así ustedes emprendieron. O sea, se sacaron la corona, ¿cierto? Y ustedes caminaron. Otra persona que hubiese dicho, no, yo estoy en el país de las oportunidades, sí, estoy en el país de las oportunidades, pero yo quiero que las oportunidades me lleguen, yo no voy a hacer nada por buscarlas, yo vengo aquí a que ustedes me den. Y no, pues todo lo contrario, tú tienes que tener la humildad para salir a buscar eh, esa oportunidad. Pero si tú no tienes la habilidad o los hábitos que se necesitan de ser ordenado, resiliente, constante, transparente, sincero, trabajador, por muchas oportunidades que tú tengas en cualquier país del mundo, no lo vas a lograr. Usted es un ejemplo claro de lo que es querer y poder. De verdad que yo me siento muy afortunado hoy día de poder presentarlos y traerlos a Chile para que nos puedan dar su experiencia de vida, su experiencia profesional, su experiencia como persona, porque son personas muy humildes y de verdad que eso se agradece. Se agradece que quieran compartir con nosotros, que muchas veces carecemos de información como la que ustedes manejan y que ustedes nos puedan otorgar y retribuir esa información. De verdad que estoy muy agradecido, muy contento, muy emocionado de que puedan hoy día estar con nosotros y de aquí en adelante formar parte de este gran equipo que tenemos, Mercedes y Omar. De verdad José Luis, te que, agradecemos nosotros porque nos estás dando la posibilidad de llegar a un público y a un mercado que no teníamos manera de llegar si no era a través tuyo. Para nosotros es importante trascender las fronteras y poder tener clientes de otros países también es muy valioso. Y aunque no hagamos ningún negocio comercialmente hablando, el solo hecho de conocer gente de otro país también nos nutre a nosotros muchísimo, porque esto es un ida y vuelta. Así que nosotros estamos dispuestos cuando ustedes quieran, cada uno de ustedes que nos está escuchando, a volver a contactarnos individualmente para poder responder todas las consultas. Y a través de José Luis organiza la agenda, día, hora, armamos un Zoom y podemos tener una especie de consulta virtual con todo lo que ustedes quieran saber acerca de cómo es invertir en los Estados Unidos. ojo, y no tan solo en Estados Unidos, les paso el aviso ahora, porque este gran equipo que ustedes manejan también tienen el análisis y los servicios en Europa y En preferentemente España, en justamente. España. Así que, Por eso Eduardo no pudo participar hoy, porque él estaba justamente trabajando en España y tuvo un cambio de horario de vuelo y no llegó a tiempo para participar en el Zoom. Pero no va a faltar la oportunidad que en el próximo Zoom que hagamos se sume Eduardo y pueda también contarnos un poquito de la experiencia española y del mercado español que estamos abriendo, ¿no? Últimamente.
Así que yo feliz de poder colaborar con todo el equipo acá en Chile, que vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor para que obtengamos un trabajo directo. Omar, nada, darte las gracias nuevamente. Me siento de verdad que me siento muy afortunado de poder conocerte, aunque sea de forma No, José virtual. Luis, gracias a ti. La verdad que es un placer. Yo comparto las palabras de Mercedes. Más allá de los resultados eh, económicos de negocios, nosotros somos profesionales de la comunicación. Para nosotros comunicar nuestras experiencias es parte de nuestra vida. Es algo que nos alegra muchísimo y que nos hace más ricos. Yo creo que cuando uno amplía su capacidad de dar, amplía su capacidad de recibir automáticamente. Nosotros no somos egoístas al momento de compartir información. Nosotros, al contrario, la información nuestra es clara, es precisa, es abierta, es la forma mediante la cual nos sentimos más tranquilos trabajando, porque somos transparentes, porque queremos que obviamente el éxito le llegue a todos nuestros clientes, porque es el éxito nuestro también, eh, y asistirlos en este proceso que no tiene que ver solamente con hacer números, sino tiene que ver a veces con animarse, como tú muy bien has dicho, a dar un paso más allá de lo que pensamos que podemos. La capacidad de ampliarnos está en nosotros y en nuestra capacidad de, como tú decías, ser resilientes, ser constantes, ser prolijos y sobre todo seguir el deseo. Si uno no sigue su deseo en la vida, no hay éxito que pueda hacernos medianamente felices. Así es, así es. Gracias a todos Saludos y ustedes. buenas noches a todos. Muchas gracias a todos ustedes, a los que estuvieron y a los que van a revisar esta presentación. Quedamos en contacto, así que, como siempre digo en todas mis presentaciones, muchas gracias a ustedes y a Dios por permitirme poder eh, aperturar y abrir esta casa, que es una casa de opinión, una casa de trabajo y un trabajo en equipo. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan buenas noches. Chao, muchas gracias. Saludos, buenas noches. No, buenas noches, Gracias gracias por por todo. participar. Chau, Se chau. pasaron. Chao, chao. Gracias.